Estaba doblando la ropa cuando escuché caer el correo. Solo un golpe suave en la puerta. Nada inusual. Pero esa mañana, ese golpe lo cambió todo. Ahí estaba, un periódico doblado por la mitad. Solo lo noté porque mi nombre estaba en la primera página. Claire Bennett, 31 años. Querida hija, recordada con cariño. Parpadeé. Una foto. Mi foto. Una sonrisa que apenas recordaba haber dado. El titular encima. Familia local llora a hija perdida demasiado pronto. Dejé caer la ropa. Mis rodillas se doblaron y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. No estaba muerta. No estaba desaparecida. Estaba aquí mismo, respirando, viva, aún doliendo, aún tratando de reconstruirme después de todo lo que me hicieron. Pero ahora también estaba aparentemente muerta. Por unos segundos pensé que tenía que ser un error, una errata, alguien con el mismo nombre. Pero la foto, la exacta foto que había publicado hace años en mi viejo Facebook, el obituario mencionaba dónde nací, mi escuela secundaria, mis pasatiempos, hornear, piano, senderismo. Recuerda, esto no era una coincidencia, esta era mi familia. Me declararon muerta. No siempre fue así. Una vez fuimos cercanos, una familia perfecta en apariencia, al menos desde afuera. Mi papá tenía una empresa de construcción, mi mamá manejaba la casa y mi hermano Jake y yo éramos inseparables. Solíamos construir fuertes en el patio trasero hasta el atardecer. Pero cuando creces en una casa donde el silencio se confunde con la paz, aprendes a tragarte la verdad. Todo comenzó a desmoronarse después de que murió mamá. Un ataque al corazón, repentino y cruel. Todos estábamos rotos a nuestra manera. Pero papá se convirtió en alguien que no reconocía. Más frío, más cortante, más cansado. Y Jake se refugió en su propio mundo. Yo traté de mantenernos unidos. Pensé que el amor era suficiente. Estaba equivocada. La noche en que todo se vino abajo aún está grabada en mi memoria. Había encontrado inconsistencias en las finanzas de la empresa. Trabajaba medio tiempo para el negocio de papá, manejando facturas y nómina. Nada importante, pero un día noté miles de dólares faltantes una y otra vez. Al principio, pensé que era un error. Luego encontré la verdad. Jake había estado malversando dinero silenciosamente, metódicamente. Deudas de juego, descubrí después. No fui a la policía, fui con papá. Pensé que estaba haciendo lo correcto. No dijo una palabra por mucho tiempo. Solo me miró fijamente. Luego finalmente habló. Siempre fuiste la celosa. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. ¿Quieres arruinar a tu hermano para qué? ¿Atención, Claire? Sacudió la cabeza. Ya no somos familia. Rogué. Lloré. Traté de mostrarle la evidencia, pero no quiso escuchar. A la mañana siguiente, me habían bloqueado del sistema de la oficina. Luego cambiaron las cerraduras de la casa. Luego vino el golpe final. Había vaciado la cuenta de ahorros conjunta que mamá nos dejó, la que estaba a nombre de los dos. Todo lo que ella había ahorrado para mí, desaparecido. Ese fue el día en que dejé de ser Claire Bennett, hija y hermana. Me convertí en Claire Bennett, nadie. No pude contactar a Jake. Papá nunca devolvió mis llamadas. Los parientes guardaron silencio. Los amigos con los que crecí dejaron de responder. Fui excluida de mi propia vida, como si nunca hubiera existido. Así que me fui. Empaqué lo poco que tenía, cambié mi número, me mudé 3 estados más lejos y comencé de nuevo silenciosamente, cuidadosamente. Sin redes sociales, sin llamadas, solo supervivencia. Pero incluso en el exilio, nunca imaginé esto. Abrir un periódico y leer tu propio obituario, ver tu vida resumida en tiempo pasado. No fue un accidente. Esto fue intencional. Esto fue guerra. Y mientras estaba parada en la puerta, con manos temblorosas agarrando el borde de la página, me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir en años. Querían que me fuera, no solo olvidada,
borrada, pero no me había ido, y seguro que no había terminado, porque si querían que estuviera muerta, estaban a punto de ver qué tan viva realmente estaba. A la mañana siguiente, me senté en mi mesa de cocina, el periódico aún extendido frente a mí como una escena del crimen. Apenas había dormido. Seguía esperando despertar. Seguía esperando un golpe en la puerta, una llamada telefónica, algo. Cualquier cosa que me dijera que todo esto era un malentendido. Pero nadie vino, nadie llamó. El mundo afuera siguió adelante como siempre lo hacía. Pero dentro de mí algo se había abierto. Algo frío, algo firme. No solo me olvidaron, me habían enterrado. Y ahora necesitaba saber por qué. Comencé con la única pista que tenía, el obituario. Lo leí de nuevo, esta vez lentamente. Cada palabra se sentía como una daga. Claire falleció pacíficamente mientras dormía después de una larga batalla contra la depresión. Es recordada con cariño por su amoroso padre Richard, su hermano Jacob y familia extendida y amigos. Mentiras, todo. Nunca me habían diagnosticado depresión. Nunca había intentado nada. Ni siquiera había estado enferma. No hubo batalla, no hubo paz, solo una declaración fría de que ya no existía. El funeral, decía, había tenido lugar hace 6 días. 6. Ni siquiera esperaron una semana antes de pasar la página conmigo. Escribí mi nombre en la base de datos de registros públicos, con el corazón latiendo fuerte mientras la barra de búsqueda giraba. Cuando apareció el resultado, me sentí físicamente enferma, fallecida. Claire Bennett. Fecha de muerte, 14 de agosto. Causa, causas naturales, registrado por R. Bennett. Mi padre me había declarado muerta oficialmente, legalmente. Me recosté en mi silla, aturdida. No era solo un obituario público. Este era un certificado de defunción. Mi identidad había sido borrada. Traté de entrar a mi viejo email, el vinculado a mi banco y mis préstamos estudiantiles. La contraseña no funcionó. Hice clic en Olvidé contraseña y recibí el mensaje. Cuenta desactivada. Estado de fallecida confirmado. Traté con mi portal de seguro médico. Lo mismo. Poco a poco lo vi suceder. Mi vida anterior, pieza por pieza, estaba siendo cortada, bloqueada, removida, como si nunca hubiera sido real. Y ahí fue cuando entendí algo aterrador. Esto no era solo sobre castigo. Esto era sobre acceso. Dinero, seguro, herencia. El patrimonio de mi madre nunca había sido completamente resuelto después de su muerte. Ella había dejado ciertas cosas a mi nombre. Una pequeña póliza de seguro de vida, algunos bonos, un fideicomiso para educación. No había tocado la mayoría. Ni siquiera sabía cómo acceder a ello entonces. Pero alguien más sí sabía. Alguien había esperado. Y luego, cuando fue todo el momento adecuado, me mataron en papel. El teléfono vibró. De repente, una notificación. Salté. Nueva foto etiquetada. Jacob Bennett, mi hermano. Sus redes sociales ya no eran privadas. Hice clic sin pensarlo 2 veces. Una foto grupal sonriente. Mi papá, Jake, una mujer que no reconocí sosteniendo a un niño pequeño. Estaban en una casa de playa, una que conocía, nuestro viejo lugar de vacaciones familiares. Había sido vendida hace años, o eso pensé. Seguí desplazándome con las manos temblando. Otra publicación. Fin de semana familiar. Muy agradecido por las bendiciones que hemos recibido. Y ahí en el fondo, lo vi, una pintura. Una que solía colgar en mi dormitorio de la infancia. La pintura que mamá me dio cuando cumplí 13. La había elegido de un mercado de pulgas. La enmarcó con sus propias manos. Pensé que se había perdido cuando me mudé. Pero no se había perdido. Había sido tomada. Todo había sido tomado. Habían revisado mis cosas, reclamado lo que querían, reescrito la historia sin mí. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Salté, con el corazón martillando, pero era solo el repartidor. Me quedé ahí por un momento, paquete en mano,
mirando hacia el pasillo como si algo pudiera venir por mí. Luego cerré la puerta y la cerré con llave. Necesitaba respuestas y necesitaba a alguien que aún pudiera estar dispuesto a hablar. Había un nombre en el que no había pensado en años. Tía Naomi, la hermana de mi madre, siempre había sido la forastera, la de opiniones fuertes y lápiz labial rojo que señalaba la hipocresía en las cenas de Navidad. Nunca fuimos cercanas, pero recordaba algo. No le gustaba a mi padre. Solía decir cosas como: no confíes en un hombre que sonríe sin sus ojos. No la había visto desde el funeral. El de mi madre, quiero decir, pero tal vez, solo tal vez, no se había creído la historia. La busqué en línea y encontré un listado comercial, una floristería en el siguiente estado, aún activa, aún suya. Levanté el teléfono y marqué. Sonó 3 veces. Luego una voz respondió: Flores de Naomi. Tía Naomi, soy Claire. Silencio, del tipo que se extiende demasiado. Luego: Claire, ¿es esto algún tipo de broma? Soy yo, estoy viva. Y ahí fue cuando lo escuché. Un jadeo. Luego: Dios mío. Me creyó. Alguien aún me creía. Tía Naomi no me preguntó cómo estaba. No dijo: ha pasado tanto tiempo, o me alegra que estés bien. Lo primero que dijo después del silencio fue: sabía que algo estaba mal en el momento en que leí ese obituario. Su voz estaba temblorosa, enojada. Me dijo que viniera al día siguiente, temprano antes del horario de apertura. No quiero que nadie esté escuchando, dijo. Esa oración sola me dijo todo lo que necesitaba saber. El viaje tomó 4 horas, pero apenas lo noté. Mi mente siguió dando vueltas entre pasado y presente, tratando de unir las piezas, las palabras frías que papá dijo ese día. Ya no somos familia. Las cerraduras cambiadas, los teléfonos silenciosos, y ahora el obituario. Se sentía menos como una historia y más como un crimen. La floristería era pequeña y escondida en una esquina tranquila. Un letrero de madera agrietado se balanceaba sobre la puerta. Flores de Naomi, pintado en cursiva rosa desvanecida. Me estaba esperando detrás del mostrador, brazos cruzados, labios apretados en una línea tensa, más vieja de lo que recordaba, pero sus ojos aún agudos, aún escépticos. Te ves terrible, Nire, dijo. Sonreí ligeramente. Qué bueno verte también. No me devolvió la sonrisa. Nos sentamos en la parte trasera en una oficina estrecha que olía a tierra y lirios. Le mostré el obituario, el certificado de defunción, las publicaciones de redes sociales. Mis manos temblaron mientras extendía todo, pero Naomi no se inmutó, solo suspiró. Luego sacó una carpeta de un cajón y la deslizó hacia mí. Adentro, recortes de periódico, emails impresos y una copia de un aviso legal, archivos de la Corte de Sucesiones. Lo escaneé y mi sangre se heló. El patrimonio de Claire Bennett, fallecida, ha sido distribuido a los beneficiarios restantes, Richard Bennett y Jacob Bennett. Mi padre y hermano habían tomado todo, incluso lo que no les pertenecía. Levanté la vista, mi voz apenas audible. ¿Guardaste esto? Naomi asintió. Cuando vi tu nombre en el periódico, algo en mí gritó que no era verdad. Sabía cómo te trataron después de que murió tu mamá. Siempre pensé que llegaría a esto, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay algo que necesitas saber, Claire. Tu mamá tenía otra cuenta, separada, escondida. Mi respiración se cortó. ¿Qué tipo de cuenta? Un bono de ahorro. Lo abrió antes de casarse con tu padre. En ese entonces no confiaba en nadie. Solía decir: siempre mantén algo a tu nombre por si acaso. Naomi abrió otro cajón y me entregó un sobre amarillento. Adentro había una fotocopia del registro del bono. Mi nombre, mi número de seguro social, la letra de mi madre en los márgenes. Pero nunca fue reclamado, dijo Naomi, no oficialmente. Mis manos temblaron, así que no pudieron tocarlo. Intentaron, dijo.
El banco lo marcó. Dijo que no había certificado de defunción archivado para ti en ese momento. ¿Y adivina qué pasó después? No tenía que adivinar, ya lo sabía. Archivaron el certificado. Me mataron en papel para acceder a todo. Naomi se recostó en su silla, ojos brillando. Te necesitaban completamente fuera del panorama para poder tomar todo. Tu herencia, el fideicomiso, incluso la casa que tu mamá te dejó en su testamento. Esa última parte golpeó como un puñetazo. ¿La casa que estaba a mi nombre? Estaba, dijo, hasta que te registraron como muerta y la transfirieron a Jacob. Miré los documentos, todo mi cuerpo temblando. Era como mirar una historia escrita por alguien más, una cruel y retorcida donde ya no existía. ¿Qué hago ahora?, pregunté, con la voz quebrada. Naomi no dudó. Peleas. Sacó una pluma y garabateó algo en una tarjeta de presentación. Una abogada en la que confío. Ha manejado casos de fraude de herencia antes. Llévale todo esto. Tienes pruebas y ahora me tienes a mí. Por primera vez en 5 años sentí algo cambiar dentro de mí. No esperanza, aún no, pero algo sólido, algo vivo. Tengo una pregunta más, dije. ¿Alguna vez se dolieron? ¿Alguna vez parecieron tristes? Naomi me miró por un largo momento, luego sacudió la cabeza. Se veían aliviados. Esa sola palabra me dijo más que cualquier documento jamás podría. No me habían llorado, habían celebrado. Me puse de pie, agarrando la carpeta contra mi pecho. Piensan que estoy muerta, dije. Naomi asintió. Entonces tal vez es hora de mostrarles que no lo estás. La oficina era más pequeña de lo que esperaba. Modesta, silenciosa, metida entre un dentista y una tintorería. Pero adentro se sentía como entrar a una sala de guerra. La abogada a la que Naomi me refirió era una mujer llamada Dina Shaw. Principios de los 40, ojos agudos, tono directo. Llevaba su confianza como armadura, y cuando deslicé la carpeta por su escritorio, no se inmutó. Simplemente la abrió y comenzó a leer en silencio. Pasaron 10 minutos, luego 15. Me senté ahí con las manos apretadas en mi regazo, tratando de mantener mi respiración estable. Finalmente, cerró la carpeta y levantó la vista. Esto, dijo, no es solo fraude de herencia, es fraude de identidad, falsificación de documentos, mala conducta financiera, manipulación de sucesiones y, dependiendo de los reclamos de seguro involucrados, tal vez incluso cargos federales. Parpadeé. Entonces, ¿no estoy loca? Dina se inclinó hacia adelante. No, Claire, no estás loca. Fuiste enterrada. Esa palabra otra vez. Enterrada. Pero esta vez no golpeó como un puñetazo. Aterrizó como un desafío. ¿Qué pasa después?, pregunté. Presentaremos una moción para revocar el certificado de defunción primero. Eso solo toma tiempo y pruebas. ¿Qué? Tocó la carpeta. Claramente tienes. Luego pasamos a la investigación de fraude. Pero aquí está la cosa. Hizo una pausa. Van a pelear y las cortes se mueven lento. Asentí, ya esperando eso. Hay una cosa más, dije. Están realizando un memorial este fin de semana para mí. Sus cejas se alzaron. ¿Un memorial? ¿Aunque ya tuvieron un funeral? Sí, dije. Recibí un texto anónimo, sin nombre, solo las palabras. Están realizando un memorial este domingo. Iglesia St. Martin's, 2 p.m. Dina se recostó en su silla, calculando. Eso es público, emocional, simbólico. Asentí lentamente y planeo estar ahí. Dudó. Claire, no solo voy a pelear esto en la corte, la interrumpí. Robaron mi voz, mi identidad, mi historia. La voy a recuperar. El silencio se extendió entre nosotras. Luego una sonrisa lenta se extendió por su cara. En ese caso, dijo, vas a necesitar respaldo. Los días previos al memorial fueron un borrón de presentaciones legales, declaraciones juradas y resolución fría y profunda. Dina trabajó rápido,
Presionó mociones de emergencia, recopiló copias certificadas de mi pasaporte, contratos de empleo, registros de impuestos, acuerdos de vivienda, incluso video de vigilancia de la floristería el día que llamé a tía Naomi. Todo lo que probaba que nunca había muerto, que había estado aquí, solo silenciada. Pero no se trataba solo de probar que estaba viva, se trataba de por qué querían que estuviera muerta en primer lugar. El viernes por la noche tarde, me encontré de vuelta en mi pequeño apartamento, archivos esparcidos por el suelo. En algún lugar del papeleo de Naomi había una sola carta doblada y amarillenta, dirigida a mi madre. Era de su abogado, un borrador de hace años actualizando su testamento después de su susto de cáncer cuando estaba en la universidad. La desdoblé lentamente. La versión final nunca había sido archivada, pero en ese borrador estaba escrito claramente: en caso de mi muerte, mis bienes personales, incluyendo la cuenta fiduciaria y la propiedad de verano, serán divididos equitativamente entre mi hija Claire y mi hermana Naomi. Jacob no recibirá nada hasta completar consejería de rehabilitación financiera y mantener sobriedad por un mínimo de 2 años. Miré la oración hasta que la tinta se difuminó. Mi madre lo sabía. Había tratado de protegerme y cuando falleció repentinamente, esa versión nunca vio la luz del día. Mi padre debe haber producido una copia más vieja, una sin esas restricciones. O peor, falsificó una nueva. Esa noche no pude dormir. Seguí reproduciéndolo todo en mi cabeza como un thriller criminal. Jake robando, papá culpándome, las cerraduras cambiando, el certificado de defunción y ahora un memorial para llorar a una hija que ni siquiera estaba muerta. Pensaron que me quedaría desaparecida, pero no estaba desaparecida. Estaba caminando hacia su mentira con el peso de cada verdad que enterraron. El domingo llegó. El cielo era un gris pesado, como si no pudiera decidir entre sol y tormenta. Llegué a St. Martin's una hora temprano, vestida de negro, un abrigo largo y lentes de sol. Desde el otro lado de la calle, observé mientras los autos comenzaron a alinearse. Personas en trajes oscuros y vestidos solemnes salieron con cajas de pañuelos y sonrisas tristes. Reconocí caras, primos distantes, amigos de la familia, viejos vecinos, todos pensando que estaban aquí para llorarme. Una foto gigante ampliada estaba en la entrada, mi cara, la misma foto del obituario. Velas parpadeaban alrededor de los bordes, era surrealista. Adentro de la iglesia, un coro ensayaba silenciosamente. El órgano murmuraba, un programa blanco reposaba en cada asiento. En memoria amorosa de Claire Bennett, el telón final. Respiré profundo, corazón latiendo fuerte. Hoy no se trataba solo de venganza, se trataba de resurrección. Esperé hasta que la última nota del coro se desvaneció, hasta que el sacerdote pidió silencio. Desde la calle afuera, observé a la gente inclinar sus cabezas, ojos cerrados en reverencia por una muerte que nunca pasó. Las pesadas puertas de roble de St. Martin's estaban abiertas lo suficiente para invitar al dolor. Era hora. Bajé de la banqueta y crucé la calle. Cada paso lento, deliberado. Mis tacones golpearon el pavimento como latidos de tambor. Clic, 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 resonando más fuerte que los susurros que seguirían. La luz del sol se filtró entre las nubes justo cuando llegué a la parte superior de las escaleras, proyectando mi sombra a través del umbral de la iglesia, y entonces entré. El aire adentro estaba espeso con perfume floral y pena ensayada, el aroma de lirios y mentiras. Todos los ojos estaban hacia adelante, observando al sacerdote hablar sobre el ataúd cerrado, cubierto en seda blanca. El mismo retrato mío estaba en un caballete a su derecha, enmarcado por rosas. Levantó su mano gentilmente. Observemos ahora un momento de silencio por Claire Bennett, un alma hermosa que se fue demasiado pronto. Todos se pusieron de pie. Esa era mi señal. Empujé las puertas completamente.
El crujido fue fuerte, demasiado fuerte, deliberado. Las cabezas se voltearon. El silencio se hizo pedazos. Jadeos ondularon a través de la multitud como truenos sobre un lago tranquilo. Desde la parte trasera del salón pude verlos. Mi padre en la primera fila, cabeza inclinada, mano en su corazón. Jake junto a él mirando al suelo. Mi vieja maestra de piano unas filas atrás. Incluso la señora, Ellery, que solía cuidarme. Y cada cara se levantó. Ojos se agrandaron, bocas se abrieron. Sorpresa, confusión, miedo y algo más. Culpa. Caminé por el pasillo central lentamente, los tacones de mis botas haciendo clic en el mármol como una cuenta regresiva. Jake se puso de pie primero, su cara pálida. Claire, susurró, su voz quebrándose. Mi padre no se movió, su cuerpo se puso rígido. Seguí caminando. La ausencia de mi madre era fuerte. Incluso en la muerte, ella habría visto a través de esto. En el frente, el sacerdote se hizo hacia atrás, incierto. Su mano tembló en el púlpito. Llegué a la primera fila. Todos estaban congelados. Entonces me di vuelta. Enfrenté a la multitud, mi propia audiencia de elogio. La foto mía sonreía sobre mi hombro, pero la verdadera yo estaba parada respirando, corazón latiendo, ojos claros. Me quité los lentes de sol y miré directamente al hombre que firmó mi certificado de defunción. «Hola», dije. Mi voz era calmada, clara. «Mi nombre es Claire Bennett y no estoy muerta». Alguien en la parte trasera jadeó, un teléfono hizo clic, un punto rojo de grabación parpadeó. «Bien, que el mundo vea». La mandíbula de mi padre se apretó. Jake se sentó duro como si le hubieran golpeado el aire de los pulmones. Sé que les dijeron que morí pacíficamente, que luché contra la depresión, que me desvaneció en silencio, dije, escaneando el salón. Eso es una mentira. Saqué el sobre de mi abrigo, grueso, sellado, timbrado. Estos son mis sellos de pasaporte, mis declaraciones de impuestos, mis registros de empleo, mis acuerdos de arrendamiento. He estado viva, trabajando, pagando cuentas, sobreviviendo por 5 años. El sacerdote se alejó del podio, retrocediendo lentamente como si acabara de darse cuenta de que era parte de un fraude. No estaba desaparecida, no era inalcanzable, fui borrada. Me volteé para enfrentar a mi padre. Tú registraste el certificado de defunción, me declaraste muerta al Estado. ¿Y tú? Señalé a Jake. Aceptaste dinero de mi patrimonio, tomaste lo que era mío. Jake se puso de pie otra vez, puños apretados. Claire, pensamos. No, lo corté. Sabían que estaba viva, sabían exactamente dónde estaba, simplemente no les importó. Otro teléfono se levantó. Alguien susurró. Tiene evidencia. Una ola de murmullos pasó por la multitud. Me volteé de vuelta a la audiencia. No vinieron aquí a despedirse de una hija. Vinieron aquí a enterrar la verdad. Pero aquí estoy. Hice una pausa, dejando que el silencio colgara. Enterré la versión de mí que rogaba ser escuchada, que esperaba una llamada, que pensaba que familia significaba lealtad. Esa Claire se fue. Pero esta, me señalé, esta Claire terminó de estar callada. Metí la mano en mi abrigo otra vez y saqué un segundo sobre. Esta es una orden judicial presentada ayer. Una moción para revocar el certificado de defunción fraudulento y abrir una investigación por robo de identidad, falsificación y fraude de herencia. La cara de Jake se puso blanca. Mi padre se veía como si quisiera desaparecer en el banco. Dejé caer el sobre en el podio. El golpe resonó por la capilla. Y una cosa más. Miré hacia el retrato detrás de mí. Pueden quedarse con sus elogios falsos y sus flores, pero no pueden escribir mi final. Eso me pertenece ahora. Entonces me di vuelta, caminé de vuelta por el pasillo y salí a la luz del día, dejando atrás un salón lleno de fantasmas pretendiendo llorar. Las campanas de St. Martin's comenzaron a sonar. Qué apropiado,
una campana funeraria, pero esta vez no por mí. El video del memorial se volvió viral. Para el lunes por la mañana estaba en todas partes. TikTok, Facebook, incluso un titular en un sitio de noticias local. Mujer declarada muerta camina hacia su propio funeral con evidencia de fraude. Alguien había filmado todo. Yo caminando por el pasillo, los jadeos, mi confrontación, el silencio que siguió como una bomba caída. Lo publicaron con una sola descripción. No está muerta, solo querían que se fuera. Explotó durante la noche. No planeé nada de eso. No esperaba que a extraños les importara, pero aparentemente hay algo universal sobre la traición, sobre ser borrada por las personas que se supone te aman. Para cuando caminé hacia la oficina de Dina Show otra vez, la corte ya había fijado una audiencia expedita. La presión pública ayudó, y también el hecho de que el fraude ya no era solo teoría. Estaba documentado, archivado, grabado, evidencia por todas partes. Dina tenía todo apilado en una carpeta negra. Prueba de vida, registros bancarios, registros de transferencias, el testamento inválido, los archivos faltantes del patrimonio de mi madre, incluso la copia original de Naomi del borrador no archivado. Esto es hermético, me dijo. ¿Pero estás lista para lo que viene después? Asentí, aunque parte de mí no estaba segura. Tu padre y hermano van a venir por ti. No físicamente, agregó rápidamente, pero van a girar la narrativa. Dirán que te escapaste, dirán que mentiste, dirán que andas tras el dinero. No me inmuto. Que hablen, dije. Tengo la verdad. Asintió. Y ahora la ley también la tiene. La sala del tribunal era fría, clínica, nada como la iglesia, sin velas, sin flores, solo hechos, solo evidencia. Jake se sentó en un lado con su abogado, mi padre junto a él, rígido en un traje que no había visto desde el funeral de mi madre. Su cara era ilegible. Jake se veía incómodo, como si no hubiera dormido. Me senté frente a ellos, viva, firme, implacable. El juez revisó los archivos lentamente, luego levantó la vista. Señorita Bennett, ¿puede confirmar bajo juramento que usted es Claire Bennett, nacida el 3 de julio de 1991? Puedo, dije claramente, y lo soy. ¿Y que de hecho está viva? No dudé. Sí, su señoría, nunca he estado más viva en mi vida. Hubo un momento de silencio antes de que asintiera y siguiera adelante. Su voz calmada pero firme. Entonces que conste en el registro que el certificado de defunción de Claire Bennett queda por este medio revocado. Identidad legal restaurada. Exhalé, pero solo ligeramente. Eso era solo el comienzo. Luego vinieron los cargos de fraude. El abogado de mi padre trató de argumentar que fue un error trágico, que él creía que estaba muerta, que había desaparecido, que archivó en su dolor. Pero mi contrato de arrendamiento, el testimonio de mi empleador, transacciones bancarias y sellos de pasaporte contaron una historia diferente. No había desaparecido. Había sido deliberadamente ignorada. Peor, la transferencia de fondos de mi fideicomiso a Jake había ocurrido solo 3 semanas después de que se archivó el certificado de defunción. No dolor, codicia. Cuando el juez falló a mi favor, ordenando la devolución de fondos robados, una investigación criminal y un congelamiento de todas las cuentas vinculadas al patrimonio de mi madre, no sonreí. No necesitaba hacerlo. La justicia no siempre se ve como fuegos artificiales. A veces se ve como silencio en su lado del salón. Pasaron semanas. Las noticias se calmaron. Los videos dejaron de ser tendencia. Pero en mi mundo todo había cambiado. El fideicomiso fue restablecido. El certificado de defunción fue oficialmente expurgado. Recuperé mi nombre, mi vida. Incluso visité mi casa de la infancia, ahora bajo investigación por transferencia fraudulenta. No entré. Solo me paré en el borde del camino de entrada. El lugar se veía más pequeño de lo que recordaba, más oscuro. Jake se había mudado. Mi padre también. Estaban esperando fechas de corte.
tal vez incluso tiempo en prisión. Pero no estaba ahí para regodearme. Estaba ahí para despedirme, porque no iba a regresar, ni a ellos, ni al fantasma que trataron de hacer de mí. Un mes después, Naomi y yo nos sentamos en su floristería tomando té. Por primera vez en años, me sentí segura. ¿Te arrepientes?, preguntó silenciosamente. ¿De regresar? ¿De decirle al mundo? Miré por la ventana a la calle. La gente caminaba, los autos pasaban, la vida siguió adelante. No me arrepiento de la verdad, dije. Incluso cuando dolió, incluso cuando me rompió. Asintió, una sonrisa suave jugando en sus labios. Pensaron que te estaban enterrando, dijo, pero no sabían que estaban plantando algo más fuerte. Le devolví la sonrisa. Ya no pueden definirme, dije. No soy la historia que escribieron, soy la que estoy escribiendo ahora. Algunos días, cuando el sol se filtra por las ventanas de mi nuevo apartamento, uno que elegí, en una ciudad que elegí, con un trabajo que elegí. Pienso en esa mañana cuando encontré el periódico, cuando leí mi propia muerte. Me pregunto si mi madre habría estado orgullosa, si habría aprobado la forma en que luché de vuelta. Creo que sí. Ella siempre me dijo que fuera fuerte, que no dejara que nadie escribiera mi historia por mí. Tomó años, pero finalmente entendí lo que quiso decir. No puedes matar a alguien que se niega a morir. No puedes enterrar a alguien que se niega a quedarse enterrado. Y no puedes silenciar una verdad que se niega a permanecer callada. Mi nombre es Claire Bennett. Tengo 31 años, estoy viva, y esta es mi historia. Esta es mi... ¿Qué habrían hecho ustedes? Si su familia los hubiera declarado muertos, ¿habrían tenido el valor de enfrentarlos como lo hizo Claire? ¿O habrían preferido desaparecer en silencio? ¿Han vivido una experiencia similar? ¿Han sufrido una traición inesperada de su familia o seres queridos? Compartan su historia en los comentarios. A veces las historias más poderosas son las reales. No olviden suscribirse al canal para más historias poderosas y reales como esta. Mi familia siempre me vio como el niño que no pudo alcanzar su potencial. Menospreciaron mis sueños, sabotearon mi carrera y siempre pusieron a mi hermano por encima de mí. Habría que haber visto sus caras a las 8 de la mañana del lunes cuando descubrieron quién era el nuevo CEO de Valencia Media. Mientras llevaba mis cosas a la oficina, mi madre me envió un mensaje de texto. Renata, ¿esto es una broma? Si no te dejas subestimar por completo la participación, si tus sueños son muy grandes, no olvides suscribirte y mantener viva esta historia hasta el final, porque a veces es fructífero, más dulce que una victoria. Mi nombre es Renata Méndez. Tengo 32 años, soy soltera y según mi familia, estoy buscándome en la vida. Sin embargo, yo existía antes de esos años. Simplemente no se dignaron a proporcionarnos suficiente información detallada. Para ellos, yo era la chica que tuvo que abandonar la escuela de medicina por esos ataques de pánico actuales, que solo pudo durar un semestre en la Facultad de Derecho, que pudo renovar su título 3 veces, que fue elegida por todos y que trabajaba en una librería. Nunca preguntaron en qué estaban trabajando por la noche o qué se estaba construyendo mientras dormían en el mundo. En cambio, miraron a mi hermana Isabela, brillante, pulida y predecible, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona, comprometida con el último socio de su empresa. Lo que nuestros padres querían ver en una niña estaba en su perfil de LinkedIn, así que cuando les dije que iba a una entrevista de trabajo en Valencia Media, no reaccionaron salvo un forzado «espero que sí». Mi madre asintió y continuó
mirando los lugares de la boda de Isabela. Lo que no sabían es que Valencia Media era la empresa de marketing digital de más rápido crecimiento en el país. No sabían que había estado asesorando bajo un seudónimo durante 1 año y medio para refinar las estrategias de marca interna de la empresa y que había desarrollado una sólida reputación ante la junta directiva. No lo sabían porque nunca se lo dije. ¿Por qué? Porque cuando creces en una familia donde el amor es condicional y la aprobación llega solo después del éxito, aprendes a actuar en silencio. Aprendes a mantener tus victorias en secreto, porque hacerlas públicas solo invita al sabotaje. Y esto lo aprendí a las malas 2 semanas antes de mi encuentro oficial en Valencia Media. Escuché una conversación que lo cambiaría todo. Pasé por su casa para devolver el molde de pastel de mi madre. Escuché mi nombre cuando pasé por la puerta de al lado. Se postuló para Valencia, dijo mi madre con un suspiro. No lo creo. Es un fracaso y nunca logrará nada. Serías perfecta ahí, Isabela. Quizás deberías contactar con alguien en LinkedIn. Menciona nuestro apellido. Me quedé congelado. Se suponía que me iba a quemar. Pero no ardió. Ya no. He escuchado cosas similares toda mi vida. Lo que me sorprendió fue la facilidad con la que lo dijo. Como si fuera un hecho obvio. Como si ni siquiera valiera la pena discutirlo. Esa noche, Isabela compartió una foto de la gala etiquetando a Valencia Media como patrocinador y escribiendo: mi trabajo soñado, a ver qué pasa. Él venía hacia mí otra vez. Y esta vez no lo detuve porque no tenía necesidad de luchar. La junta ya había votado. Los papeles de compra ya estaban firmados. Y en el plazo de 10 días hábiles, Valencia Media dejaría de ser una empresa privada. Iba a ser mío. Durante los últimos 4 años he ido comprando poco a poco participaciones de control a través de inversores silenciosos, empresas fantasma y fundaciones privadas. Nadie podía ver, nadie sabía que yo era la mujer detrás de las presentaciones de estrategia. Ahora mi propia familia estaba intentando colarse por la puerta trasera de una empresa de mi propiedad. Así que les di permiso. Observé cómo Isabela de repente comenzó a interesarse por los medios y las marcas. Asentí cortésmente mientras mi madre le daba consejos sobre cómo impresionar a un verdadero CEO. No le dije ni una palabra a mi padre, que se jactaba de que Isabela sería un gran rostro para el nuevo capítulo de Valencia. Seguí tomando notas porque a veces la mejor venganza no es ruidosa, no es dramático, es una venganza silenciosa y precisa que avanza lentamente hasta que se dan cuenta de que se están jugando a sí mismos. Y ese momento estaba llegando. En la siguiente cena familiar, Isabela levantó su copa y dijo: por nuevos comienzos. Nunca sabes a dónde te llevará la vida. Todos sonrieron. Mi madre me guiñó un ojo. Mi padre le dio una palmadita en la espalda. Solo tomé un sorbo de agua y sonreí porque ya sabía a dónde me llevaba la vida. Directo a mi oficina, y estaba a punto de aprender por las malas que la persona a la que ahora llamaban un fracaso había firmado los contratos. La reunión oficial en Valencia Media está fijada para la mañana del lunes a las 10 horas. Isabela había pasado todo el fin de semana ayudándome a prepararme bajo el pretexto de apoyo fraternal. Renata, deberías dejar de hablar de tecnología, dijo mientras bebía su matcha latte. Los directores ejecutivos quieren carisma, no algoritmos.
quizás deberías usar una blusa azul que te oculte los brazos. Asentí y me mordí la lengua. Él pensó que necesitaba su consejo. Él pensó que yo era un candidato sin esperanzas cuando fui a esa entrevista. Lo que no sabía era que yo personalmente había revisado la lista de entrevistados la noche anterior y había agregado su nombre, porque lo quería allí. He aprendido algo en los últimos 10 años. Cuando las personas te tratan como si fueras inferior, revelan su verdadero carácter, y quería ver qué haría Isabela cuando pensara que estaba compitiendo conmigo. Esa mañana entré al vestíbulo del Valencia 20 minutos antes solo para mirar. Isabela ya estaba allí, con un elegante blazer blanco, su cabello perfectamente peinado, revisando su teléfono como si fuera la dueña del lugar. Ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. «¿Estás aquí?», dijo con voz monótona. «Genial. Ten confianza, ¿vale? Aunque no sea tu estilo». Él todavía pensaba que era una competición. Él todavía pensaba que tenía la ventaja. Los dos fuimos llevados arriba por el mismo asistente. Pensó que era una coincidencia. No lo fue. Había programado nuestras reuniones consecutivamente por una razón. Isabela entró primero. Sentado en la sala de espera, sabía que estaba presentando ese paquete pulido y haciendo vagas referencias sobre la alineación estratégica y la marca personal. Ya lo he oído todo antes y la junta también. 15 minutos después, salió con la barbilla en el aire. Parecían impresionados, susurró al pasar junto a mí. «Buena suerte, Rena». Luego fue mi turno. Entré en la misma sala de conferencias de cristal, pero esta vez la atmósfera había cambiado. Todos los miembros de la junta se pusieron de pie cuando entré, no porque fuera candidato, sino porque era propietario. «Señorita Méndez», dijo Marcus, el presidente, con una leve sonrisa. «¿Empezamos?». Asentí y me senté a la cabecera de la mesa, no frente a ellos. Las cámaras estaban grabando. Cada ángulo era registrado cuidadosamente, no para evaluación, sino para documentación. Fue una formalidad, una actuación, y yo interpreté mi papel perfectamente. Hablé con claridad y calma sobre mi visión de Valencia. Liderazgo transparente, marca ética, narración auténtica. Solo he citado datos a los que tengo acceso. Respondí cada pregunta como si la hubiera escrito, porque así lo había hecho. Después de 20 minutos, me levanté, les estreché la mano y les dije: «Gracias por su tiempo, espero llevar a este equipo al siguiente nivel». Cuando salí de la habitación, vi a Isabela junto al ascensor, todavía esperando, pensando que me estaba entrevistando la alta dirección. Se sorprendió al verme sonreír con tanta confianza. «Hicieron buenas preguntas», dije al pasar junto a él. Él se rió extrañamente. «De todos modos, espero que alguno de nosotros consiga el trabajo». Asentí. «Oh, estoy seguro de que alguno de nosotros lo conseguirá». Esa noche, nuestros mensajes de texto grupales familiares cobraron vida. «Mamá, Isabela, ¿alguna novedad ya? Te estamos esperando de puntillas, cariño». «Papá, Renata, quizás esta sea una buena preparación para la próxima vez. Estamos orgullosos de ti por intentarlo». «Isabela, dijeron que llamarían el viernes». No respondí porque ya sabía lo que iba a pasar el viernes. El viernes por la mañana, Isabela estaba sentada a la mesa del desayuno, actualizando su bandeja de entrada cada pocos minutos. Nuestros padres rondaban cerca, como padres de escena, esperando que se abriera el telón.
A las 9:03 de la mañana sonó su teléfono. Él respondió por altavoz. Hola, soy Lucía de Valencia. Queríamos agradecerte tu reunión con nosotros a principios de semana. Isabela se enderezó, pero decidimos ir en otra dirección. Realmente agradecemos su tiempo y atención. Hubo un momento de silencio. Oh, dijo Isabela en voz baja. Está bien, gracias. La búsqueda ha terminado. Su rostro se quedó en blanco. Dijeron que no. Mi madre parpadeó sorprendida. Pero su reunión fue muy bien. Serví mi café y me apoyé en el mostrador. A veces no se trata del desempeño, se trata de la persona adecuada. Isabela miró hacia arriba y nuestras miradas se encontraron por un momento. Algo brilló en su expresión. Primero confusión, luego duda. Sonreí suavemente. Mejor suerte la próxima vez. Pero el verdadero espectáculo aún estaba por llegar, porque el anuncio oficial de mi nombramiento como CEO de Valencia Media estaba previsto para el lunes por la mañana a las 8 de la mañana. Y esta vez nadie en mi familia iba a poder fingir que no lo vio venir. Si alguna vez has soñado con ese momento en el que la gente finalmente te ve como eres después de años de menospreciarte, dudar e ignorarte, sabrás exactamente cómo me sentí ese lunes por la mañana. El correo electrónico fue enviado exactamente a las 7:58 de la mañana. Asunto, anuncio de liderazgo, nuevo CEO de Valencia Media. Llegó a las bandejas de entrada de toda la empresa, se extendió por los feeds de LinkedIn y creó una onda expansiva en toda nuestra red industrial. En cuestión de minutos empezaron a llegar mensajes de viejos contactos, antiguos jefes, amigos olvidados que de repente habían recordado mi nombre. Pero el mensaje que me detuvo no fue de un socio comercial, fue un mensaje de texto grupal de mi mamá. Mamá, ¿esto es una broma? Renata, debemos esperar a Isabela. ¿Eres Renata Méndez, la nueva CEO? Por favor, dime que esto es algún tipo de error. No respondí. Dejé que el silencio hablara por mí. Entré al edificio Valencia a las 8:10 de la mañana. No como visitante, no como entrevistador, no como alguien tratando de impresionar a la alta dirección. Yo era un alto directivo. El personal ya se había reunido en el atrio principal. La empresa siempre hizo anuncios internos en persona, transmitidos en vivo a trabajadores remotos y oficinas satélite. Un equipo de cámaras estaba de pie a un lado. Mi asistente, Rey, me entregó una elegante carpeta con un anuncio impreso. Cuando estés listo, susurró. Respiré hondo, subí al podio y miré a la multitud. Cientos de empleados, miembros de la junta directiva, líderes de equipos, personas que hasta ahora solo me habían visto como un consultor o estratega. Buenos días, dije con calma. Probablemente ya sepas que Valencia Media ha nombrado a un nuevo director general. Ese director general soy yo. Unas cuantas respiraciones, mayormente silencio. He pasado el último año trabajando en silencio, observando, escuchando, construyendo entre estas paredes. No por obligación, sino porque quiero entender esta empresa desde dentro, desde su perspectiva. Ahora la gente se inclinaba hacia adelante y prestaba atención. Valencia siempre se ha caracterizado por historias audaces y voces auténticas, pero en algún momento empezamos a buscar ideas seguras, líderes predecibles y cargos vacíos. Creo que estamos listos para más. Después de una pausa, me llamo Renata Méndez. Soy dueña de Valencia Media
y pienso dirigirla con transparencia, valentía y la innovación que esta industria ha olvidado que necesita. Los aplausos comenzaron desde la primera fila. Luego, más alto. Rey asintió en acuerdo. El equipo ahora sabía quién era yo. No más escondites, pero no lo hice solo por ellos. Estaba haciendo esto por la niña que lloraba en su habitación después de cada cena familiar, preguntándose por qué siempre se sentía una decepcionada. Lo hice por la mujer que permaneció en silencio mientras su propia madre le decía que nunca lograría nada. Por cada voz despreciada que se alza en el silencio. Después de la reunión, regresé a mi oficina. Fue entonces cuando los mensajes realmente empezaron a fluir. «Papá, ¿por qué no nos lo dijiste? Madre, quedamos en shock. Nos pillaste con la guardia baja, Renata. Isabela, me humillaste. Solo estaba tratando de ayudarte. Me hiciste quedar como un tonto. Miré el último mensaje durante mucho tiempo. Isabela tenía razón en una cosa. Él parecía realmente estúpido, pero no lo hice parecer así. Lo había hecho completamente por su cuenta, ignorándome, intentando excluirme, tratándome como un trampolín en su pulida y pequeña historia. Todavía no he respondido, aún no. En lugar de eso, le pedí a Rey que organizara una reunión familiar formal en mi oficina el miércoles por la noche. Permisos de acceso completo, sala de conferencias reservada y sí, grabado, porque si me iban a contratar, quería que todo estuviera documentado. Quería un registro de lo que dijeron cuando se quitaron las máscaras. El miércoles llegó más rápido de lo esperado. Isabela fue la primera en entrar con el rostro tenso y los pasos rápidos. Llevaba la misma chaqueta de la reunión como si intentara recuperar ese estado de ánimo. Mi madre me siguió de cerca con expresión ilegible. Mi padre llegó el último, con esa mirada extraña, mitad orgullosa, mitad asustada. Se sentaron frente a mí en la larga mesa de conferencias, rodeados de paredes de cristal y silencio. Entonces empezó mi madre juntando las manos. «Esto es real». «Lo es», respondí. «Deberías habérnoslo dicho», dijo mi padre con voz áspera. «Somos tu familia». Isabela se rió sarcásticamente. «¿Esta era tu idea de broma? ¿Dejarme postular, dejarme creer que tenía una oportunidad?» Lo miré a los ojos. «Tuviste una oportunidad, pero no fue la que imaginabas». Mi madre se inclinó hacia adelante. «Nos pilló desprevenidos, Renata. No teníamos ni idea de que esto fuera posible». Asentí. «Lo sé. Por eso nunca te lo dije. Quería ver quién aparecía cuando creían que no tenía nada. Y ahora estaban fuera. Las personas que antes me habían ignorado entraron a mi oficina, se sentaron en mi escritorio y finalmente se enfrentaron a la versión de mí, que se negaban a creer que existía. Pero lo mejor fue que todavía no sabían qué vendría después. La habitación estaba muy tranquila. 3 personas se sentaron frente a mí. Sus ojos oscilaban entre la ira, la confusión y algo que nunca admitirían en voz alta: miedo. Por primera vez en sus vidas no tenían control en la habitación. Yo tenía uno. Mi madre se cruzó de brazos. «¿Crees que esto es algún tipo de venganza, verdad?» «No», dije con calma. «Creo que esta es una conversación de larga data que has estado evitando durante 32 años». La mandíbula de Isabela se tensó. «Si querías demostrar algo, podrías habérnoslo dicho. Pero esto, pillarnos desprevenidos públicamente, es cruel, Renata.
Incliné la cabeza ligeramente. Entonces te postulas a una empresa en la que crees que me están entrevistando y luego intentas excluirme con recomendaciones encubiertas a la junta directiva. Sus ojos se abrieron de par en par. Yo no lo hice. Sí, lo hiciste, espeté, sosteniendo una cadena de correo electrónico impresa. Contactaste a 3 miembros de la junta e intentaste presentarte como alguien que encajaba mejor con la cultura. Mencionaste mi falta de liderazgo formal y tu red de contactos en Harvard. ¿Quieres que lo lea en voz alta? La boca de Isabela se abrió y luego se cerró nuevamente. Mi madre nos miró sorprendida. Mi padre suspiró profundamente y se reclinó en su silla. Estaba tratando de ayudarte, murmuró Isabela. Simplemente pensé que esperabas demasiado. Arqueé una ceja, o tal vez pensabas que seguía siendo la chica que editaba textos de blogs en el sótano y fracasaba en todo lo importante que intentaba. Tal vez querías creer que necesitaba que me salvaran para que pudieras sentirte exitosa. ¿No sabes lo que dices?, espetó mi madre, ahora con voz más áspera. Te apoyamos. Siempre que lo necesitaste, dinero... No, dije en voz baja pero firme. Me diste dinero para recordarme lo fracasado que fui. Cada dólar traía una lección. Cada favor tenía condiciones. No me apoyaste, me toleraste. Hay una diferencia. Se quedó en silencio otra vez. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del aire acondicionado detrás de mí y el tic-tac del reloj. Me levanté y miré por la ventana, dejando que el paisaje urbano llenara el espacio entre nosotros. No construí Valencia para engañaros, dije sin dejar de mirar el cristal. Lo construí para justificarme. Me giré lentamente, pero en algún momento me di cuenta de que quería algo. Dejar de esconderme, dejar de fingir que era menos de lo que era solo para que te sintieras cómoda. Los ojos de Isabela brillaron. ¿Y ahora qué pasa? ¿Somos enemigos? No, dije. No somos enemigos, pero ya no estamos jugando un juego en el que pretendo que no estás tratando de socavarme. Mi padre finalmente habló. Entendemos lo que quieres decir, Renata. Eres buena. Lo entendemos. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Regresé a mi asiento y me senté, cruzando mis manos cuidadosamente sobre la mesa. Quiero aceptación, dije claramente. No aplausos, solo la verdad. Quiero que aceptes que intentaste sabotear mi éxito, que nunca creíste en mí y que todo lo que dijiste a mis espaldas surgió de tu propia incomodidad, no de mi falta de talento. Mi madre me miró como si me hubieran crecido cuernos. Esto es una mierda. Isabela asintió. No voy a sentarme aquí y decirte que no te creo. Simplemente no me lo esperaba. Exactamente, respondí. Y ese es el problema. Fue una larga pausa. Entonces mi padre se aclaró la garganta. Siempre fuiste diferente, Renata. No peor, solo más difícil de entender. No supimos cómo apoyarte. Esto al menos parecía honesto. Mi madre se levantó de repente. Bueno, no sé qué más esperabas de nosotros. Vinimos, te escuchamos. Si quieres seguir desenterrando viejas heridas, es tu decisión. Caminó hacia la puerta, pero lo detuve con una última frase. Nunca me viste porque te estaba molestando, dije en voz baja, y no podías aceptar que el chico que despreciabas estuviera construyendo algo más grande de lo que jamás imaginaste. Él no se giró, simplemente permaneció allí inmóvil. Entonces Isabela se puso de pie también. No sé cómo solucionar esto, susurró, pero quizá solo estaba fingiendo. Esto golpeó más fuerte de lo esperado
Se fueron sin despedirse. Mi padre se demoró un segundo más. Hizo un gesto con la cabeza que era más un sentimiento que una disculpa y lo siguió. La sala de conferencias se sintió más luminosa después de que se fueron, como si el aire se hubiera limpiado. Pero la tormenta que había dentro de mí aún no había amainado. Había logrado mi victoria, los había desenmascarado, pero sentía un vacío inesperado. Mientras me encontraba solo en la sala de conferencias, con la mirada fija en el paisaje urbano, un pensamiento incómodo me vino a la mente. ¿Y ahora qué? Rey llamó a la puerta y entró. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó en su tono profesional habitual. Como era de esperar, dije con una leve sonrisa. Enfrentar la verdad nunca es fácil. Regresé a mi escritorio y miré los documentos que debían firmarse hoy, pero no podía concentrarme. Lo que queda en mi mente son las últimas palabras de Isabela. Tal vez solo estaba fingiendo. Salí de la oficina tarde esa noche. Sabía que la empresa sobreviviría hasta la mañana, pero tenía un último trabajo que hacer. Fui a la casa de mis padres, estacioné el auto y me quedé allí sentado por un largo tiempo, con la luz de los carteles de neón golpeándome la cara. Mi casa de infancia estaba frente a mí, familiar y ahora completamente extraña. Finalmente llamé a la puerta y esperé. Cuando mi madre abrió la puerta, la expresión de su rostro era compleja. Sorpresa, cautela y quizás un poco de miedo. ¿Qué quieres, Rena?, preguntó, su voz no tan aguda como de costumbre. No hemos terminado de hablar, dije. ¿Puedo entrar? Hizo una pausa y luego abrió la puerta. Mi padre estaba sentado en el sofá de la sala, con la televisión encendida, pero el volumen bajo. La pared con fotografías de Isabela todavía estaba allí, pero ahora parecía diferente. Más un escape que un monumento orgulloso. ¿Cuál es el propósito de esta visita?, preguntó mi padre mirándome. No estamos retomando el trabajo que dejamos en la oficina, dije, sentándome frente a ellos. Pero no escuché lo que quería oír. No escuché la verdad. Mi madre se cruzó de brazos. ¿Cuál es correcto? ¿Por qué siempre me dejaste de lado? ¿Por qué mis logros nunca fueron tan brillantes como los de Isabela? ¿Por qué siempre me sentí como una forastera en nuestra familia? Mi padre suspiró y hubo un largo silencio. Entonces mi madre hizo algo que no esperaba. Ella empezó a llorar. Lágrimas silenciosas y temblorosas. Lágrimas de un tipo que no había visto en años, tal vez nunca. Eres una copia exacta de tu padre, dijo finalmente con la voz quebrada. La misma indecisión, la misma disposición a asumir riesgos, el mismo miedo al fracaso. Miré con sorpresa a mi padre, que ahora miraba hacia otro lado. ¿Qué quieres decir?, yo pregunté. Mi padre finalmente habló. De joven yo también soñaba en grande, pero fracasé, Renata. Una y otra vez, una y otra vez. Después de fundar empresas, perdí. Tu madre y yo lo perdimos casi todo. Y no podía verte cometer el mismo error, continuó mi madre. Quería protegerte. Me aferré a Isabela porque ella estaba a salvo. Tú eras peligroso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Fue impactante darme cuenta de que la razón por la que me habían menospreciado e ignorado durante años era en realidad el miedo. ¿Para protegerme?, lo repetí, suprimiéndome. Sí, dijo mi padre en voz baja. Y eso fue un error. Mi madre se secó las lágrimas. Estoy orgullosa de ti, Renata. Siempre lo oí, pero también tenía miedo. La voz dentro de mí siempre decía, también se va a caer.
Quería protegerte, pero no me caí, dije. Me caí y me levanté, una y otra vez, y ahora estoy aquí. Sí, dijo mi madre extendiéndome la mano. Ahora estás aquí. No te he tomado la mano, todavía no, pero asentí en respuesta a la verdad de su declaración. En cuanto a Isabela, dijo mi padre, ella está pasando por sus propias dificultades. No tiene esa fuerza interior que tú siempre tuviste. Tiene miedo de estar a tu sombra. ¿A mi sombra?, dije sorprendido, pero siempre estuve a su sombra. Puede que lo parezca desde fuera, dijo mi padre, pero Isabela siempre ha envidiado tu inteligencia, tu determinación. Es adicta a la aprobación social. Has aprendido a vivir por ti misma. Esta conversación estaba yendo en una dirección muy diferente a la que esperaba. Había venido para vengarme, pero ahora me enfrentaba a la verdad, verdades más complicadas y más dolorosas. Una semana después, comenzaba una nueva era en Valencia Media. Cuando entré a mi oficina, Rey dejó un nuevo archivo en mi escritorio. Llegó esta mañana, dijo. Correo personal. Abrí el sobre y leí la nota que había adentro. Renata, utilizo muchas palabras debido a mi trabajo, pero me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para hablar contigo. Tal vez sea porque he estado usando las palabras equivocadas y contando las historias equivocadas durante años. Siempre fuiste más fuerte. Yo simplemente estaba desempeñando mi papel, la hija perfecta, la hermana perfecta, la hija perfecta. Sin embargo, siempre había un vacío dentro de mí. Pude verlo dentro de ti, ese fuego, esa determinación, y tenía miedo. En lugar de competir, podríamos aprender unos de otros, pero el miedo y los celos no lo permitieron. No te escribo para disculparte, sino para empezar. Quizás algún día podamos ser hermanos, hermanos de verdad. Isabel. Dejé la carta en mi escritorio y miré por la ventana. Había comenzado a llover. Sus gotas golpeaban el cristal, cubriendo la ciudad con un suave manto. Saqué mi teléfono y me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Luego marqué el número de Isabela. Hola, dije. ¿Quieres tomar un café? Hubo un breve silencio en el teléfono. Sí, dijo finalmente, con un ligero temblor en la voz. Me gustaría. 3 meses después, en la primera gran fiesta de lanzamiento de Valencia Media, Isabela estaba a mi lado. Ya no era un rival, sino parte de mi equipo. Sus habilidades de comunicación y mi perspectiva estratégica hicieron crecer la empresa incluso más rápido de lo esperado. Mi madre y mi padre también estaban allí, al fondo, orgullosos, pero todavía un poco reservados. Las cicatrices entre nosotros no habían sanado completamente y tal vez nunca sanarían, pero al menos ahora estábamos en terreno real. Cuando subí al podio, miré a la multitud, empleados, inversores, familiares. La historia de Valencia Media, comencé. Es en realidad una convergencia de muchas historias. Todos escribimos nuestras propias historias, a veces luchando contra las historias que otros nos escriben. Mis ojos se volvieron hacia Isabela, luego hacia mi madre y mi padre. Pero las historias más poderosas son las que escribimos juntos, las historias que surgen cuando nos escuchamos, cuando realmente nos vemos. Levanté mi copa por el futuro de Valencia y las verdaderas historias de todos nosotros. Esa noche, cuando regresé a mi oficina, abrí una vieja caja de fotografías de días en los que nunca me había atrevido a mostrarme. La niña que estaba parada en la esquina
La niña que había visto la decepción en los ojos de sus padres ya no estaba allí. Una mujer que sabía quién era había tomado su lugar, y a veces ganar en silencio es más dulce que una victoria ruidosa. Pero la verdadera victoria es elegir quién escribe tu historia. Ahora estaba escribiendo mi propia historia, y tal vez esa sea la mayor venganza de todas. No dejar que tu pasado te defina, sino redefinirte a ti mismo en tus propios términos.